Bienvenidos a este Rule of Law Digital Center que la Fundación Mundial del Derecho ha establecido en Madrid. Acabamos de estar grabando un podcast hace un momento con Miguel Enrique Otero de testigo y con Andrés Oppenheimer de protagonista, donde hemos estado conversando del futuro de la democracia, del papel de la opinión pública bien informada, cómo conseguir una opinión pública bien informada y del papel del periodismo profesional. Quería dar la bienvenida a Jorge Neri, editor de Cambio 16, que me gustaría que diga ahora unas pequeñas palabras de presentación de cómo ve él a nuestro invitado hoy. Quería dar las gracias a nuestros amigos de Singular Bank, que son copatrocinadores de este espacio. Quería dar las gracias a Juan Cruzado, que no le veo por aquí, pero creo que se ha quedado hasta aquí, que ha creado y ha puesto en marcha un instituto senior para la vida saludable, que desde Málaga está tratando de proponer fórmulas que tienen mucho que ver. Yo le he pedido, ha venido de Málaga esta mañana, le he dicho, debes quedarte a esta conversación, porque Andrés Oppenheimer ha entrado en profundidad en lo que tú quieres hacer y creo que debéis conoceros. También quiero saludar a Damián Venezuela, que está por aquí, el presidente de Latin Invest, y a todos nuestros amigos, al vicepresidente de la firma, Pepe Estevez, al secretario general del despacho, Genaro González del Hierro, a todos nuestros amigos, ¿no? Deciros que es una suerte contar con Andrés Oppenheimer, que es lo más parecido a un analista compartido por toda la comunidad latinoamericana, que entiende lo que pasa en todos los lugares del continente, incluido Estados Unidos, incluido Brasil, y también este rincón europeo que es España, que forma parte de su ecosistema informativo, y que es una persona querida y respetada por su centralidad, por su ecuanimidad, por su valentía y también por sus exclusivas. Que es fácil encontrar en su programa en CNN a personalidades que uno puede oír en primera persona, que puede ir a una conversación franca, directa, en tu propio idioma. Es muy interesante. Quería también dar la bienvenida a Javier Jaramillo, explicar también lo que es ese gorila que habéis visto ahí en la puerta, que parece una obra de arte y no solo es una obra de arte, sino es una parte de una exposición muy interesante que comienza el 23 de noviembre en el Parque Juan Carlos I, cuando se alumbran las luces de Navidad. Por primera vez la ciudad va a prolongar su alumbrado de Navidad hasta el Parque Juan Carlos I con un zoológico viviente, que es una importación de una cultura china basada en la seda y en el hierro, donde normalmente también en esta época, sobre todo con figuras de dragones, las familias, los niños, etcétera, se entretienen y aprenden. Nosotros no hemos traído dragones, nuestro cliente Brilla Madrid, sino lo que va a traer es un conjunto de animales espectaculares y van a tener una posibilidad de entender cómo es su ecosistema, cómo se les puede cuidar, cómo se les puede de alguna manera pues tener en cuenta y ser ambientalmente responsables en relación con estos animales, ¿no? Ojalá podáis estar por allí y pasar por el Parque Juan Carlos I. Mientras tanto tenemos aquí ese gorila, y cuando el gorila se vaya al Parque Juan Carlos I tendremos una jirafa, una jirafita que está ahí, ¿no? Quiero también daros las gracias a todos por estar aquí en esta tarde que es una víspera de fiesta de vacaciones, una tarde de Halloween, una tarde de descanso también. Y esto no deja de ser también un rato de descanso y de aprendizaje. Así que disfrutad mucho. Jorge, te pido que subas un segundo para que nos digas, se lo he pedido hace un rato, digo, mira, tú no vas a moderar la conversación, la van a moderar dos personas espectaculares. Una es Encarnación Roca, probablemente es la jurista española más importante, de las que yo conozca al menos. Es catedrática de Derecho Civil, magistrada del Tribunal Supremo muchos años, de la Sala Primera, y también vicepresidenta, magistrada del Tribunal Constitucional Español, una mujer muy completa, muy culta, amante de la ópera, que enseguida cuando le preguntamos si quería participar en esta conversación entrevistando a un periodista, pues se decidió también cambiar papeles, porque ella nunca ha entrevistado a un periodista, siempre la han entrevistado yo a los periodistas. Y enfrente lo que tenemos al otro lado a Miguel Enrique Otero, que muchos conocéis, es un gran editor. Permitidme que lo diga de esta manera para que lo entiendan los que no conocéis Venezuela. Es un Polanco de Venezuela, es un señor que viene de una saga de editores, es la tercera generación, y tiene allí un periódico, lógicamente, perseguido, porque es un periódico libre. Y es un periódico que tiene enormes dificultades en seguir haciendo lo que hace, que es informar desde el pluralismo,
desde la concordia, desde el civismo, defendiendo el Estado de Derecho y la democracia. Por lo tanto, está perseguido, está expulsado, su mujer está ahora en Venezuela y no le dan el pasaporte, no puede salir, lleva 3 semanas, todavía no está recluida ni detenida, lo que pasa es que no puede salir del país, ¿no? Y todo eso son las cosas que le pasan a alguien cuando ejerce la libertad propia y además también trata de ayudar a los demás a través de su derecho a la información, de que tenga una información veraz sobre lo que está pasando, ¿no? Y ahora ya sí, antes de que veáis lo sorprendente de este libro, porque es un libro, lo vais a ver ahora, que en el fondo es una investigación que le ha llevado por muchos rincones del mundo, incluido Bután, donde nuestro querido Andrés combina las 2 cosas que más le gustan, que es estudiar las políticas públicas, pero luego también entender cómo el ser humano las recibe, las incorpora a su vida y ve que esas ayudas, esas políticas públicas le ayudan a encontrar la felicidad. En fondo, todo ese resentimiento, toda esa incomodidad que han facilitado movimientos cuasi revolucionarios, que han destrozado estados de derecho, se han basado en fomentar la inquietud de la gente. Si la gente está satisfecha, está feliz, está inquieta, no quiere una revolución, lo que quiere es conservar, prevenir de ataques el sistema y mejorarlo siempre. Vamos a ver hasta dónde ha llegado, pero antes, Jorge, por favor, dinos, como un lector de Andrés Oppenheimer y como un colega editor, ¿cómo ves a Andrés? Gracias. Gracias, Javier. Bueno, estoy improvisado, la verdad es que me agarró por sorpresa. Primero, es un placer poder dar la introducción porque soy un admirador, te sigo, te imito, te trato de copiar en lo que hago. Yo lo que diría es que me dio mucho gusto empezar la conferencia por el título del libro. Me sorprendió, no sabía que estaba en esta materia. Nosotros en Cambio 16 tenemos un propósito, que es trabajar por un cambio de conciencia para construir un mundo sostenible. Por consiguiente, estas materias son muy importantes porque si estamos tratando de que, o por lo menos pensamos de que muchos de los problemas que estamos viviendo en todo el mundo y que cada vez se agravan más, solo se van a solucionar con un cambio de conciencia. The only way out is to go in, que la única manera de salir de estos problemas es yendo adentro y consiguiendo nuestra espiritualidad, nuestra fortaleza y nuestra felicidad, que es el tema. Y me recuerda mucho cuando empecé a estudiar Derecho en Nueva York y trabajé en una firma de abogados. Había un gran socio que siempre me decía, if you are in a hole, stop digging in. Si estás en un pozo, lo primero que debes hacer es dejar de cavar. Y creo que eso, bueno, estoy muy interesado por leer el libro y bueno, vamos a oírlo, por favor. Esto es totalmente improvisado. Muchísimas gracias, Javier, y a todos. Esto es totalmente improvisado porque yo no sabía que iba a empezar. No, ya empiezo ya. Bueno, cuando me pidieron que presentara este libro, yo que soy una lectora apasionada, cuando vine aquí a Madrid me hice el propósito de no comprar más libros, pero es un propósito inútil. Por tanto, siguen entrando libros en casa y uno de los que entrará hoy es este. Bueno, pues yo pensé que leyendo este libro seguramente descubriría una cosa que todavía no había sabido lo que era. Hace ya un tiempo, no mucho, yo que soy también una apasionada de la música y del arte, no sé qué hago haciendo derechos y tal cual, porque mis ideas y toda mi vida han ido siempre en una línea paralela al derecho seguramente. Por eso a lo mejor he llegado a ser feliz y todavía no me he enterado. Pues yo pensé que había descubierto lo que era la belleza. En un viaje maravilloso a Venecia, en el que me dio el síndrome de Stendhal, descubrí lo que era la belleza. No me lo hagan definir porque no lo sé. Pero todavía no sé lo que es la felicidad. Yo no lo sé. Yo soy una persona que soy más bien pesimista. Seguramente por influencia de mi familia. No niego yo que no. Pero no solo de mi familia, sino de todas las circunstancias que me rodean. Y pensé que ahora sabría qué era eso que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se califica como la
la búsqueda de la felicidad. Bueno, esto es evidente que no es un invento de los americanos, es una influencia clarísima de toda la filosofía que en el siglo XVIII estaba imperando en Europa y que fue traspasada a Estados Unidos, evidentemente por las corrientes filosóficas de la época. Porque, si nosotros lo miramos un poco de cerca también, el artículo 6 de la Constitución de Cádiz, de nuestra Constitución, decía que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos. Es decir, la teoría de que la bondad puede llegar a producir un estado de felicidad, yo creo que es una teoría que nos viene ya del 18, cuando se superan los terrores a los demonios y a los infiernos por influencia del estado de razón. Muy bien, en las corrientes humanistas y filosóficas de aquella época llevaron a los americanos a decir exactamente esto, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, es decir, los derechos fundamentales, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bien, ya lo tenemos puesto aquí como derecho. Y por eso me ha interesado mucho todo lo que Oppenheimer, y ahora le voy a hacer más unas preguntas que no una presentación, digamos, al uso, porque me interesa su opinión, la mía no vale para nada, es la suya. Presentamos su libro y cuando presente uno mío ya pediré el protagonismo yo. Pues el tema, a mí me ha sorprendido una cuestión, que ahora la estamos hablando también con el señor Enrique Otero. ¿Cómo se puede medir la felicidad? Porque hay una cosa que pensando, a mí no ha dejado de sorprenderme. Finlandia es uno de los países más felices del mundo. Si miramos las estadísticas europeas, Finlandia es el país más feliz de la Unión Europea, pero tiene un índice de suicidios impresionante, como tienen todos los países nórdicos. Y no sé, yo soy pesimista, pero nunca en la vida se me ha ocurrido suicidarme, todavía. Yo querría preguntarle al autor del libro, aparte de felicitarle, esto, si no, no me lo hubiera leído, porque si no, no me hubieran salido las preguntas, si no me hubiera gustado. Su libro se titula ¿Cómo salir del pozo? ¿Cómo salimos del pozo? ¿Es posible medir cómo se sale del pozo? Muchísimas gracias. Encarnación, ¿funciona esto? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Me escuchan? Bueno, muchísimas gracias, Encarnación. Voy a tratar de contestarte estas preguntas. Voy a empezar por el principio, que es ¿por qué un periodista político, económico, que durante los últimos no sé cuántos años ha venido escribiendo sobre revoluciones, guerrilleros, crisis económicas, se mete con este tema de filósofos, poetas, sacerdotes? O sea, ¿qué le pasó? No es que no me he convertido en un gurú, no me van a ver de bata blanca, ni de sandalias, ni con un... O sea, no, nada de eso. Lo que pasó es que hace 5 años, 6 años, cuando empezaron las revueltas sociales en muchos países latinoamericanos, pasó de que Chile, que era el país que yo y muchos economistas y politólogos y académicos citábamos como el modelo para América Latina, el país que más crecía y más reducía la pobreza, tuvo un estallido social impresionante. Pero no solo de la gente de oposición, no fueron solo, o sea, la izquierda que salió a la calle la gente de clase media, salió a la calle mucha gente que no le iba tan mal. Y eso como que me hizo pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el modelo chileno? Y a los pocos meses pasó lo mismo en Perú, el segundo país que más crecía y más reducía la pobreza en América Latina.
estallido social. Y al poco rato pasa lo mismo en Colombia, país más estable de América Latina. Y eso me hizo preguntarme por qué los países crecen, reducen la pobreza y se producen estos estallidos sociales. Y ahí entrevisté, en mi programa de CNN, al presidente mundial de la Gallup, John Clifton. Y le conté esto mismo que estoy contando acá. Y le pregunté, ¿qué cree usted que está pasando ustedes que hacen encuestas en todos los países del mundo? Y él me dijo que es lo mismo que está pasando en ese momento con la primavera árabe en el norte de África. Túnez, el país donde empezó la primavera árabe, era el país que más crecía en África. La revista The Economist había sacado un artículo diciendo el milagro económico africano poco antes del estallido social. Y ahí me contó y me dio las estadísticas de Gallup, algunas ya eran públicas, otras no, que en los últimos 20 años, desde que Gallup está haciendo encuestas en todos los países, en 137 países sobre la felicidad, el descontento mundial está creciendo sistemáticamente todos los años. La gente tiene más carros, más pantallas gigantes en su casa, más tabletas y es más infeliz. Por eso empecé el libro diciendo una ola de descontento recorre el mundo. Y entonces me propuse escribir un libro averiguando, no solo diciendo esto, sino averiguando qué se puede hacer para rebatir esta tendencia, qué se puede hacer para combatir el populismo, el atraso económico y aumentar la felicidad. Y antes de empezar a contarles lo que encontré, para responder ya de entrada la pregunta de Encarnación, estas encuestas se hacen de la única manera que se puede hacer, que es preguntándole a la gente cuán satisfecha está con su vida en una escala del 1 al 10. Porque no tiene ningún sentido que un grupo de expertos se siente y decida quién es feliz y quién no es feliz, porque cada uno tiene otra definición de la felicidad y lo que le hace a uno feliz no le hace al otro feliz. Entonces hay dos formas de medir la felicidad. Hay unas encuestas que le preguntan a la gente cuán feliz es o cuántas veces sonrió o tuvo un momento de alegría en las últimas 24 horas. Y ahí ganamos los latinoamericanos. Ahí sale primero Costa Rica, Panamá, Colombia, etcétera, etcétera. Pero esas encuestas no valen mucho porque si uno hace la misma pregunta al revés, ¿cuántas veces en las últimas 24 horas te sentiste deprimido, angustiado, ansioso? También ganamos los latinoamericanos. Porque no llegamos a fin de mes, porque no podemos pagar el alquiler, también ganamos los latinoamericanos. Entonces las encuestas que son más serias preguntan por la satisfacción de vida. Porque la alegría es un fenómeno pasajero. Tú te comes un helado de chocolate y vas a estar contento. Pero esa alegría te va a durar 10 minutos o 20 minutos. La satisfacción de vida es un fenómeno más duradero y que incorpora muchos otros factores, como si tienes cubiertas tus necesidades básicas, si tienes una vivienda digna, si tienes una vida, si tienes para comer todos los días, si tienes para educar a tus hijos, esa es una medida mucho más duradera de lo que llamamos la felicidad. Y ahí ganan de lejos los países escandinavos. Hay un ranking anual que se llama el Reporte Mundial de la Felicidad, que sale todos los años, que lo hacen para las Naciones Unidas varias universidades, y ahí todos los años gana Dinamarca, Finlandia, Islandia, según el año uno el otro. España sale 36, 37 de los 137 países, los países latinoamericanos salimos entre el puesto 60 y el 80, y Venezuela, Miguel Enrique, sale en el puesto 100, ahí con Zimbabue, o sea, al fondo de la lista. Entonces lo que hice fue empezar a ir a los países más felices y a otros que no son tan felices, pero están haciendo cosas muy innovadoras para aumentar la felicidad. Y Encarnación, ese dato de los suicidios es súper antiguo. Hace como 10, 15 años, la tasa de suicidios en Finlandia y en
todos los países nórdicos, es menor a la media europea. Eso era cierto hace 40 años, pero ya no. Tiene una alta tasa de alcoholismo, pero ya no de suicidios. Entonces lo que hice fue ir a varios países, estos países nórdicos, los países que salen primeros, rankeados, y después fui a otros, como Gran Bretaña, como India, como Bután, que están haciendo cosas muy, pero muy interesantes. Un pequeño paréntesis, les quiero dar 2 o 3 ejemplos y vuelvo a ustedes. Paréntesis. Este tema de la felicidad es peligroso porque lo usan los populistas para justificar sus fracasos económicos. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había prometido tasas de crecimiento anual del 4%. Hace 20 años viene con esta historia. No, estos gobiernos neoliberales no hacen crecer al país, yo voy a hacer crecer al país. Bueno, lo eligieron presidente y México está creciendo a tasas muchísimo menores, del 4%, al 1%, al 2%. Entonces ahora López Obrador dice, bueno, lo importante no es el crecimiento, lo importante es la felicidad. En Argentina pasa algo parecido. Alberto Fernández, el presidente saliente de Argentina, ha dicho, bueno, no importa la tasa de inflación, que ya está llegando al 150% anual, lo importante es la felicidad. Entonces hay que tener cuidado, porque hay muchos populistas que usan la felicidad como una excusa para encubrir o para justificar sus fracasos económicos. Volviendo a la historia que me llevó a hacer este libro y a las cosas que descubrí, en todo el libro, en todo este recorrido por todos estos países, encontré cosas fantásticas que me llevan a la conclusión de que el crecimiento económico sigue siendo indispensable para nuestros países. Que no nos vengan a decir que, bueno, somos pobres pero felices. Los que dicen eso venden humo. Hay que seguir insistiendo en el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es indispensable pero no suficiente. Hay que añadirle un elemento de aumento del bienestar personal y de la felicidad que tenemos bastante olvidado en nuestros países. ¿Qué cosas encontré que me parecieron espectaculares en muchos de estos países? Por ejemplo, acá muy cerca, en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene censos anuales en que le preguntan a la gente ¿cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Algo muy barato, muy sencillo, porque el censo se hace de cualquier manera. Lo único que hicieron es introducir una pregunta en el censo normal que hacen. Y hoy en día, con la minería de datos, con la inteligencia artificial, con un dato como ese, tú puedes identificar inmediatamente focos de descontento, focos de infelicidad. Y tú puedes encontrar en pocos minutos que en esta cuadra, en Jorge Juan, número, no me acuerdo cuánto, 30, hay una gran masa de gente descontenta, infeliz. ¿Por qué? Bueno, quizás había una fábrica, la fábrica cerró, se fueron los jóvenes, quedaron los adultos mayores, están solos, están tristes, están descontentos. Entonces, ¿qué hacen en Gran Bretaña? Mandan una asistenta social. La asistenta social entrevista a la gente en esa cuadra, le pregunta a la gente qué le gusta, qué hobby tiene, y después abren en la escuela secundaria de la esquina, después de hora, un club de ajedrez, clase de cocina, un coro, club de coleccionistas de estampilla, lo que esa gente quiera. Una cosa muy obvia, muy sencilla, muy trivial, pero que aumenta la calidad de vida y la satisfacción de la gente, porque gran parte de esta ola de descontento en el mundo se debe a 2 factores. El aumento de la soledad entre los adultos mayores y el aumento de la depresión juvenil entre los jóvenes. Otra cosa que me pareció maravillosa en el Reino Unido. Tengo 1000 ejemplos en el libro de estas políticas públicas para aumentar la felicidad que están funcionando. El caso de los recetadores sociales. Hace 2 años, en Gran Bretaña crearon la figura del recetador social. Tú vas al médico en un hospital
en Gran Bretaña y lo que han descubierto es que el 20% de las consultas no requieren una receta médica, sino una receta social. Tú vas al médico, le dices, me duele acá, te hacen los estudios de sangre, de lo que sea, y te dicen, Encarnación, tú no tienes nada. Tú no necesitas ninguna pastilla, tú lo que necesitas es una receta social. Vete abajo, al piso 1, y háblate con Andrés, el recetador social. El recetador social tiene en su pantalla de la computadora 10.000 grupos comunitarios. Entonces te pregunta, ¿qué te gusta a ti te gusta la ópera? Entonces buscamos en tu vecindario, donde tú vives, cerca de donde tú vives, un club de amantes de la ópera, que van a ver la ópera o que van a discutir la ópera, un club de lectores, o un coro, lo que sea. Y entonces el recetador social llama al director de ese grupo para asegurarse de que te reciban bien. Porque de nada sirve que el médico te diga, tú necesitas una receta social, porque si estás deprimido no vas a llamar a ningún club, no vas a ir a ningún lado. Si estás deprimido, te vas a quedar en tu casa. En cambio, el recetador social llama al director del grupo, se encarga de que te reciban bien, al día siguiente te llama a ti a ver si te gustó, si te sentiste cómoda, y a partir de ahí le das seguimiento. Y con eso no solo aumentan la vida comunitaria, que es esencial para aumentar la felicidad de los países, sino que reducen enormemente el gasto público en salud, porque los hospitales que están repletos, que no dan abasto, se liberan de un 20% de la gente. Y los otros dos ejemplos cortos que quiero darles de los tantos que tengo en el libro son las cosas que encontré en las escuelas. En la India fui a ver las clases de la felicidad. Cuando me contaron de las clases de felicidad pensé, esto es un relajo total, esto debe ser como las clases de música cuando yo era chico, las clases de dibujo, que era donde la que todos estábamos esperando, ¿no? Cuando terminara la clase de matemáticas. Pero cuando fui y me senté ahí con los niños, me quedé fascinado. En Nueva Delhi, la capital de la India, todas las escuelas públicas tienen 1 hora diaria obligatoria de clase de felicidad. ¿Qué son las clases de felicidad? Todos los días de la semana están dedicadas a otra cosa. Por ejemplo, lunes, mindfulness, meditación. Yo, a pesar de haber escrito un libro de la felicidad, nunca en mi vida he logrado meditar más de 30 segundos. Tengo una hermana que es una papisa de la meditación que me trata de convencer desde hace 40 años y yo cierro los ojos, hago fuerza, pero a los 2 minutos estoy pensando en cualquier cosa y no puedo. Pero bueno, ahí, sentado en la clase con los niños, con una meditación guiada, me pareció fantástico. Porque la maestra le decía a los niños, cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos, todos los niñitos, que por cierto, entraban en la clase como en cualquier parte del mundo, todos gritando, o sea, con un tropel, ¿no? como son niños. Se sientan, la maestra le dice meditar, los niños cierran los ojos, se concentran en los ruidos externos, 20 segundos, la maestra dice, ahora concéntrense en la punta de sus dedos, los niños se concentran en la punta de sus dedos, ahora concéntrense en las orejas, se concentran en las orejas, así durante 3-4 minutos, a los 4 minutos los niños están hechos una seda, totalmente focalizados como para empezar su clase de matemáticas o lo que sea. Los martes, que me pareció mejor todavía, clases de tolerancia al fracaso. Pero no es que la maestra les dice, la maestra no pontifica, la maestra no dice, niños, hay que aprender a tolerar el fracaso porque todos fracasamos. Eso tampoco sirve para nada. Son casos reales de gente famosa que los niños conocen. Y están en los libros de texto todos los días de la semana, cada semana otro, que los niños estudian y analizan en clase. Por ejemplo, Messi. Messi llegó al Mundial de Qatar invicto 36 partidos con el seleccionado argentino. Llegan a Qatar, primer partido
contra Arabia Saudita y pierden contra Arabia Saudita. Un equipo de troncos, o con perdón de nuestros hermanos sauditas, un equipo que no es el mejor del mundo. Y Messi, porque los deportistas aprenden de las derrotas mucho más que el resto de nosotros, porque están acostumbrados a perder mucho más a menudo, los deportistas, probablemente coacheado por su director técnico, Messi sale después del partido y dice: hemos perdido, esto ha sido un fracaso, un golpe durísimo, pero hemos dado vuelta a la hoja, somos un buen equipo, vamos a ganar el próximo partido, confíen en nosotros, vamos a seguir adelante. Ganaron el próximo partido, terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra dice: niños, ahora, cuéntame tu fracaso más reciente. Y así los niños desde pequeños se familiarizan con el concepto de que uno en la vida gana, pierde, se levanta, se cae, cosa que nosotros tuvimos que aprender a los tumbos, pero ellos lo aprenden desde muy pequeños. Otro ejemplo, bueno, de las clases de felicidad, los miércoles tienen clases, por ejemplo, de trabajo en equipo. Otro ejemplo buenísimo para nuestros países, aprenden a combatir la corrupción. Pero de nuevo, no con una maestra que pontifica, no, con casos concretos, con casos ejemplares que los niños pueden entender. Por ejemplo, en Nigeria hay una organización que se llama Step Up Nigeria, que se dedica a hacer libros de texto para las escuelas, para enseñarles a los niños a combatir la corrupción. Y son espectaculares. Por ejemplo, primer grado de primaria, la maestra le dice a los niños, y todo está en los libros de texto: hay un campeonato de fútbol en la escuela, juega el primer grado A contra el primer grado B. El árbitro es el papá de uno de los niños del primer grado A. A ver, niños, ¿puede ser neutral el árbitro de ese partido? Discusión en clase. Y así los niños se familiarizan desde pequeños con el concepto de conflicto de intereses. O de sobornos, otro caso, por ejemplo, que enseñan en las escuelas. Y están contados como para niños de 7, 8 años. Había una vez en este pueblo un funcionario público que era muy bueno con sus amigos, muy buen padre de sus hijos, excelente persona, que una vez, para hacerle un favor a su primo, lo presentó al gobernador para ayudarlo a conseguir una concesión para construir un edificio. Y por supuesto le pagaron, le hicieron un regalo al gobernador. Después de 3 años, se cayó el edificio, murieron 4 familias. Es un caso hipotético, obviamente, pero que nosotros, pues sobre todo quienes vivimos en América Latina, conocemos muy de cerca. Niños, ¿era tan bueno este hombre o no tanto? Discusión en clase, ensayo para el lunes próximo, escriban una composición de 800 palabras sobre si este funcionario era tan bueno o no. Y así los niños, desde pequeños, se familiarizan con el concepto del impacto social de los sobornos. Ninguno de nosotros, estoy seguro, cuando éramos niños, tuvimos nada de esto, 0. Entonces, y voy a terminar de empezar con esto. Lo que hice en el libro es ir a varios países a ver qué políticas públicas podemos tomar de lo que están haciendo muchos países para aumentar la felicidad paralelamente al crecimiento económico. Después entrevisté a algunos de los máximos líderes corporativos del mundo para ver qué pueden hacer las empresas para aumentar la felicidad de su gente en su propio interés, porque un empleado feliz es mucho más productivo que uno que está deprimido y se arrastra cuando va a trabajar. Y la felicidad de las empresas incide directamente en su productividad.
Después fui a las escuelas de varios países del mundo, como les contaba recién, para ver qué están haciendo las escuelas más innovadoras para producir generaciones más felices que las anteriores. Y después hablo de Hispanoamérica, qué podemos aprender de todas estas cosas y qué podemos hacer, siempre teniendo en cuenta que todo esto debe ir de la mano del crecimiento económico y, por ejemplo, ya que estábamos hablando de educación, de la calidad educativa. No es cuestión de decir, no importa el crecimiento económico, lo importante es la felicidad, y no es cuestión de decir, no importa la enseñanza de matemáticas, como están diciendo ahora en México, lo importante es que los niños tengan habilidades socioemocionales. Las dos cosas tienen que ir de la mano, pero en nuestros países nos concentramos en una y nos olvidamos de la otra. Miren, Enrique. Se te olvidó decir que Maduro creó el ministerio, el viceministro para, sí, yo sé, para la suprema felicidad social del pueblo. Y Venezuela está de último en todos los indicadores esos que tú tienes. Bueno, yo no te voy a preguntar más del libro. Pero el libro me lo entregaron ayer, lo leí completo, me trasnoché leyéndolo porque realmente es interesantísimo. Y los 10 consejos para salir del pozo son bien interesantes y toda tu historia. Hiciste un buen resumen del libro, pero te voy a preguntar otras cosas también. Aquí no sabes muy bien tu currículum. Yo no voy a leer tu currículum porque tú te has ganado todos los premios de periodismo importantes del mundo occidental. No sé si del mundo oriental. Pero hay uno que sí me interesa mucho, si puedes hablar de eso, que es el Pulitzer. Tú te ganaste un Pulitzer con otros periodistas sobre los Irán-Contra. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso y nos hablas de lo que tú piensas sobre Irán en estos momentos? Enrique, el motivo por el que no te voy a hablar de eso es porque estuve 6 años viajando por el mundo trabajando en este nuevo libro y realmente quiero hablar de lo que he descubierto porque es muchísimo más importante, creo, que las cosas cotidianas que escribo en los periódicos todas las semanas y que puedes encontrar en internet ahora en una hora cuando hablas a tu casa. Sobre Israel, sobre Irán, ninguna duda, lo escribí, están mis columnas. Estoy totalmente a favor del derecho de Israel de ir atrás de los terroristas que mataron inocentes. Por supuesto que, como todo el mundo, digo que hay que reducir al máximo las víctimas civiles, pero obviamente es ridículo pedirle a Israel que se siente y no haga nada ante uno de los actos terroristas más bárbaros de la historia reciente de la humanidad. Y, como es ridículo, pedirle a Ucrania que no reaccione a una invasión a su territorio de un país vecino. Pero habiendo eso hecho, encontré tantas cosas fascinantes, Miguel Enrique, en estos viajes que no se conocen en nuestros países, que, perdóname, me siento urgido de hablar de las cosas que... O sea, no tengo ningún miedo, no tengo pelos en la lengua. Quienes me conocen saben que opino de lo que me pregunten mientras tenga algún conocimiento, pero creo que es importantísimo esto que estamos hablando porque es un tema que tenemos que poner en la agenda de nuestros países. Aumentar el crecimiento económico y aumentar la felicidad, porque nuevamente tenemos una ola de descontento en todo el mundo que está produciendo extremismos políticos y está produciendo populismos extremistas. Porque no es casualidad que el aumento del descontento en el mundo produzca Chávez, produzca Trump, produzca el Brexit, produzca fenómenos antisistémicos de izquierda y de derecha en todo el mundo. Esto es importantísimo, mira Enrique, más importante que muchas de las cosas de las que los periodistas hablamos todos los días. Por eso yo quiero ayudar a instalar el tema del bienestar y de la felicidad en nuestras agendas, porque
no existe, no está. Y tenemos que meterlo ahí. Bueno, retiro lo que iba a hacer. Yo lo traté, pero bueno, no hay manera. ¿Yo contesté? Sí, además contestó, claro, por supuesto. Claro, cuando tú hablas de las recetas para salir del pozo, hay una y que tiene que ver con toda esta discusión sobre la felicidad, donde dice medir la felicidad. ¿Cómo puede haber un instrumento objetivo y convencional para medir la felicidad? No puede ser lo mismo la felicidad medida por una gente en Bután que una gente en Dinamarca. Son cosas distintas. Además, los criterios para felicidad en distintas sociedades, yo no quiero decir aquí cuál puede ser la felicidad para un terrorista de esos Hamas. Ustedes lo saben cuál es la felicidad para un individuo de esos. Y los criterios, o sea, los criterios hoy en día económicos sobre la prosperidad son el crecimiento económico y quizás la desigualdad. Son las convenciones importantes. No hay una, salvo con estas iniciativas, que son iniciativas más bien cualitativas que cuantitativas, que incorporen este nuevo criterio. ¿Cómo se incorpora este criterio cuantitativo, de manera cuantitativa, y que sea una convención mundial para medir la felicidad, que tú lo pones como objetivo? Bueno, primero que ya existe eso. Las Naciones Unidas decretaron hace como, en el 2011, ahí lo tengo, una serie de pautas para lograr el bienestar de la gente. Lo que pasa es que la gente no lo conoce y no lo sabe y nadie lo sigue. Pero ya está eso. Ya hay un grupo de países aquí en Europa, incluyendo Escocia, Gales, Finlandia, Canadá, hay se llama WeGo, Wellbeing Governments, una alianza de países que se intercambian información, ideas sobre políticas sobre la felicidad para aumentar el bienestar de la gente. Ya existe eso. Lo que pasa es que no le prestamos mucha atención, pero ya existen mecanismos para medir y aumentar la felicidad de la gente. Bután es un país que empezó con esto hace como 30 años. Fuimos con Sandra, mi mujer, que me acompaña aquí, a Bután este año. Y ellos efectivamente tienen una medición muy completa de la felicidad. Ahora, lo que ellos hacen es reemplazar la medición del Producto Bruto Interno por lo que ellos llaman un Producto Bruto de la Felicidad. Yo no tomaría ese ejemplo para nuestros países porque se presta, como lo hizo Maduro en Venezuela, se presta a que los gobiernos digan, este es mi modelo de felicidad, olvidémonos del crecimiento, lo importante es la felicidad. No, por eso yo no lo tomo como ejemplo para nuestros países. Pero hay otras cosas que hace Bután y que hace, por ejemplo, Nueva Zelanda, que son muy interesantes, que es darle al ministro de Finanzas, en el caso de Bután, a un comité de la felicidad, el veto sobre leyes. Y si hay leyes que no ayudan a aumentar la felicidad de la gente, pueden frenarlas o vetarlas. Todo tiene que pasar por un filtro. Cada ministerio que empiece con una iniciativa tiene que probar que eso contribuye a la felicidad de la gente. Y hay muchas cosas como estas que les contaba recién, que los gobiernos pueden hacer para aumentar la felicidad de la gente. Vuelvo, ya que los tenemos acá cerca, a los países nórdicos. Los países nórdicos tenemos el estereotipo de que son gente fría, de que son gente aburrida, y sí, son fríos y sí, son aburridos. Pero tienen una vida comunitaria muy, muy rica, más rica que la nuestra. Nosotros los hispanoamericanos somos familiares, amigueros, parranderos, nos encanta, o sea, somos muy alegres.
pero ellos tienen una vida comunitaria más intensa que la nuestra. ¿Qué es la vida comunitaria? Bueno, cuando fui a estos países en estos años recientes, me fue, por ejemplo, imposible conseguir entrevistas después de las 3:30 de la tarde, porque desde los ministros hasta los profesores universitarios, hasta los economistas, todos los días tienen otra actividad. A las 4 de la tarde se va uno a su clase de karate, el otro a su club de coleccionistas de estampillas, el otro a su curso de Reiki, lo que sea, o de protección de las ballenas. O sea, todos tienen una vida comunitaria muy rica. Y algunos países como Dinamarca, cuando estuve en Dinamarca investigando esto, me mostraron las leyes dinamarquesas que promocionan la vida comunitaria. Por ejemplo, en Dinamarca dan las escuelas después de hora para grupos comunitarios de lo que sea. Y les dan una pequeña subvención de nada, de $200 por no me acuerdo cuánto, pero era una cifra pequeña, simplemente para que se reúnan en la escuela secundaria de la esquina y con ese dinero que les da el Estado paguen la limpieza, para que al día siguiente la escuela funcione bien de vuelta. Pero para que se den una idea de la vida comunitaria en los países nórdicos, en Dinamarca hay, la cifra exacta está en el libro, pero eran más o menos 97 asociaciones de filatelistas, de coleccionistas de estampillas en un país de 6 millones de habitantes. En México, un país de 100 y pico de millones de habitantes, hay 30. O sea, Dinamarca, un país de 6 millones de habitantes, tiene 3 veces más clubes de coleccionistas de estampillas que México. Y el Estado los ayuda, los incentiva. El tema de la vida comunitaria es importantísima y hay que estimularla y hay que construir sobre la vida familiar y la vida de amigos que tenemos en nuestros países. El tema del propósito, fundamental. Y otro tema importantísimo que no quiero dejar de tocar, el tema del optimismo. Esa es una, por ejemplo, que no estaba en mi radar. Pero mucha de la gente que entrevisté, empezando por el premio Nobel Daniel Kahneman y el creador de la psicología positiva, del que hablo en el libro, Martin Seligman, hablan del optimismo como un eje, un pilar fundamental de la felicidad. Y lo interesante es que no es algo genético, sino que es algo que podemos fomentar. Ejemplo, en la contraportada del libro hablo de un estudio del National Academy of Sciences de Estados Unidos, que hicieron un estudio de 74.000 personas a lo largo de como 100 años. Y resulta que los optimistas vivieron 6 años más que los pesimistas, Encarnación. Hay que cambiar el switch. Otro ejemplo, estos son estudios científicos. Otro ejemplo de la Universidad de Stanford, con las monjitas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos. A principios del siglo pasado, y hasta el día de hoy, las novicias que entran en los conventos de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos, que es una orden bastante grande, tenían que escribir un ensayo de por qué querían entrar en el convento. Las pesimistas, un grupo, decían, yo quiero entrar en el convento porque el mundo afuera es horrible, espantoso, pasan cosas horribles, yo quiero buscar refugio aquí de todas estas barbaridades que suceden afuera. Y el otro grupo, las optimistas, decían, yo quiero entrar en el convento porque me voy a encontrar con Dios y con un ambiente maravilloso para mejorar el mundo y ser la Madre Teresa y vaya a saber, las optimistas. 100 años después, los investigadores de Stanford estudiaron todos esos ensayos de admisión, separaron los optimistas, los ensayos optimistas, de los pesimistas, y después se fijaron cuándo murió cada una de las monjitas. Y resultó que las monjas optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Otros estudios parecidos muestran
que en las empresas, en la vida corporativa, los optimistas producen, crean, son mucho más innovadores que los pesimistas. Ustedes conocen la historia de los dos ejecutivos ingleses que fueron a África a principios del siglo pasado. Bueno, fueron dos ejecutivos de ventas de empresas de zapatos inglesas a África, año 1900. ¿Ok? Llega el primero, mira, y manda un telegrama a su jefe. Y dice, malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me vuelvo a Londres la semana que viene. El segundo inglés, que fue al mismo tiempo y vio exactamente lo mismo, le manda un telegrama a su jefe y le dice, buenísimas noticias. Acá todo el mundo anda descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Bueno, adivinen a cuál le fue mejor. El optimismo es una clave para la energía creativa, la innovación, la productividad de los países. Lo que aprendí investigando este libro es que no es una cosa genética, no es una cosa que nos condene biológicamente a ser optimistas o pesimistas. Lo que dice Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que dicho sea de paso, fue el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Estados Unidos, o sea, no es ningún outlier, no es ningún improvisado. Él dio vuelta patas para arriba la psicología, porque hasta hace 20 años la psicología se basaba en que tú ibas al psicólogo, el psicólogo te preguntaba, bueno, ¿qué problema tienes? Y yo tengo este y otro problema. Bueno, empecemos a analizarlo. Bueno, estos psicólogos positivos hacen al revés. Tú vas al psicólogo y te pregunta, mira Enrique, a ver, ¿qué anda bien en tu vida? ¿Qué cosas te gustan? Y tú le dices, bueno, a mí me gusta el paddle o el ajedrez o lo que sea. Bueno, y empiezan a construir a partir de ahí. Pero él dice que nosotros, los humanos, desde la época de las cavernas, tenemos un gen catastrófico. Tenemos una mentalidad catastrófica desde la era de las cavernas, en que estábamos siempre temerosos de que viniera un tigre y nos comiera. Y que desde entonces tenemos un pensamiento catastrófico incorporado en la mente. Pero, dice él, igual que podemos ejercitar los músculos del brazo haciendo pesas, podemos ejercitar el músculo del optimismo haciendo ejercicios de optimismo. Y hay muchos. El más común es pensar todos los días en 3 cosas buenas que han pasado. Y con eso se entrena la mente a contrarrestar los pensamientos catastróficos innatos que tenemos con pensamientos positivos. Hay muchos otros. Pero lo que está claro, y lo que digo en el capítulo que tengo sobre la felicidad en las empresas, es que los trabajadores felices son más productivos y que las empresas felices les va mucho mejor que a las que tienen trabajadores no felices. Y me dediqué a ver un poco qué pueden hacer las empresas para aumentar la felicidad. Bueno, hemos llegado al punto que quería llegar yo. Mira, yo soy pesimista y tampoco tengo interés en vivir muchos años, porque como soy pesimista, me da igual absolutamente. O sea que yo leyendo el libro me vino, y lo tengo apuntado aquí porque me vino a la cabeza inmediatamente una idea en conjunto del libro. ¿Para qué queremos la felicidad? Entonces, espera. Tú has hablado de los alumnos que aprenden más si son más felices. No lo niego, no lo sé. Tú lo has estudiado, yo no lo sé. De las empresas en las que los trabajadores más felices
aumentan la productividad. Bueno, entonces yo me apunté aquí. ¿Ciudadanos felices igual a ciudadanos más dóciles? Lo tengo apuntado aquí. Es decir, yo creo que en toda esta búsqueda de la felicidad, digamos, colectiva, porque en tu libro no se habla, sí se habla de la felicidad individual, pero puesta al servicio de un bienestar que, al fin y al cabo, redunda en una mejor, en una economía más próspera y en un mayor bienestar. Y yo no sé si estamos ante una paradoja de aquellas que a veces son bastante obvias. Es decir, primero has dicho que países más prósperos, o que cuando obtenían un cierto grado de prosperidad, se producían más revueltas sociales. Eso, por ejemplo, en Francia es una cosa bastante obvia. Los franceses se quejan de todo, de todo. Y los franceses aparentemente no son felices, pero tienen un sistema económico mucho más protector, mucho más favorecedor del bienestar que no en otros países. En cambio, se quejan de todo. Tú oyes a un francés y, bueno, o a un italiano. Los italianos te dicen, piove, governo ladro. Es decir, todo tiene la culpa a los demás. Es decir, vuelvo a preguntarlo. ¿Para qué queremos la felicidad? ¿Para aumentar nuestro bienestar social? Si luego el bienestar social se va a ir en contra de nosotros. Los jóvenes tienen de todo y en este momento no están satisfechos. Hay un alto nivel de suicidios entre los jóvenes. Tienen muchísimo más de lo que tenía yo. Ojalá hubiera tenido yo una tercera parte de lo que tienen mis nietos. Ojalá. Y en cambio no están satisfechos. Y yo, pues mira, como no sabía que había más, estaba tan contenta. No sé, son reflexiones que van un poco más allá. Yo no te niego que me ha interesado todo lo que tú dices, pero vamos más allá. Es decir, ciudadanos felices porque así serán ciudadanos dóciles. O sea, te escucho tu pesimismo y me da la impresión que en esta conversación tú eres la argentina y yo soy el español. Porque los argentinos somos un tango, ¿no? Vivimos llorando, o sea, yo cito aquí el tango emblemático de los argentinos, ¿no? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, ¿no? Hoy me he enviado una preciosa balada de Piazzolla, que es un himno a la muerte, que es una auténtica maravilla. Bueno, es que es el... Dale. Es el gen catastrófico de los argentinos, que por cierto es un mal latinoamericano, no solo argentino. El último capítulo del libro se llama América Latina, el continente pesimista. Por eso digo que acá se invirtieron los roles. En México cantan la canción, la ranchera emblemática de México, no sé si hay mexicanos aquí, es Camino de Guanajuato. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por Dios. En Brasil, el continente de la bossa nova, de la alegría, del carnaval. Tristeza no ten fin, felicidades sin, ¿se acuerdan? O sea, somos para llorar. O sea, somos... Y en Estados Unidos, que tienen, por el contrario, un optimismo casi ingenuo, una de las canciones más emblemáticas es What a Wonderful World. Y la cantaba Louis Armstrong, un negro en plena segregación racial. Nosotros tenemos el gen catastrófico muy, pero muy desarrollado en América Latina.
Pero yo creo que, yo sí creo que yo soy optimista, no soy ingenuamente optimista, pero creo que el mundo históricamente va en una progresión mejor. Hoy vivimos el doble de lo que vivíamos hace 150 años. Nuestros hijos se mueren muchísimo menos de lo que se morían antes de mortalidad infantil. Hemos conquistado el dolor. Y yo siempre le pregunto a los pesimistas, Encarnación, y te pregunto a ti ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Ir al dentista hoy con una carie o haber ido al dentista hace 100 años cuando te sacaban la carie con una tenaza y sin anestesia? Cuando era pequeña y era casi lo mismo. Bueno, yo prefiero toda la vida ir hoy. Yo prefiero toda la vida ir hoy a haber ido hace 100 años o hace 50 al dentista. ¿Qué pasa? La mejora de la humanidad no es lineal, hay altibajos. La Segunda Guerra Mundial fue un bajón terrible, hay subas y bajas. Pero si tú miras la historia de la humanidad, estamos muchísimo mejor que nuestros bisabuelos y nuestros requete bisabuelos. Y yo creo que eso va a seguir pasando. Por eso digo que yo soy no ingenuamente optimista, pero soy a nivel histórico, sí, soy optimista porque el mundo está mejor, vivimos más, vivimos mejor. Para una persona, después de los 50, 60 años, no tener dolores, tenemos un dolor, nos tomamos una aspirina, tenemos esto, nos tomamos esta otra cosa, es maravilloso, pero, o sea, como que nos hemos olvidado o no recordamos o no sabemos lo que es o lo que era vivir como vivían nuestros bisabuelos. Yo creo que el mundo es cada vez mejor, pero, repito, con terribles bajones, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y otras antes. Pero hoy en día, con todas las guerras que estamos teniendo, hay menos guerras de las que había antes. Si tú te vas, por ejemplo, a la plataforma de la Universidad de Oxford, The World in Data, y buscas bajo guerras, cuánta gente moría como porcentaje de la humanidad hace 300, 400, 500, 1000 años, cuánta gente muere hoy como porcentaje de la humanidad, muchísimo menos. De manera que yo creo que yo soy optimista, quiero ser feliz, creo que soy medianamente feliz, o bastante feliz, y creo que la felicidad tendría que ser un objetivo de todos. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Quiero ser infeliz? Quiero que el mundo empeore. No, creo que tenemos que nosotros hacer aquellas cosas que nos hagan más felices, buscar la felicidad, como tú decías al principio, como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. The pursuit of happiness tiene que ser una tarea colectiva e individual, porque lo contrario, ¿cuál es? The pursuit of unhappiness. No. Mira, pero permite que has llegado al punto que yo quería que llegaras. Es decir, tú al final llegas a mi planteamiento, que no lo he dicho inicialmente, pero la búsqueda de la felicidad es individual. Entonces, si tú tienes una serie de programas, y a esto es lo que me refería en mi anterior intervención, si tú tienes toda una serie de programas en las escuelas indias, en las escuelas del Bután o donde sea, en las que te enseñan a ser feliz, también de una manera muy artificial, dejémoslo estar, tú llevas a la gente a tus finalidades, y por eso te he dicho, y sigo pensándolo, que la cuestión es una cuestión más económica, más de obtener un bienestar económico que se puede solo obtener a través de este tipo de aprendizaje, porque cuanto más feliz eres, menos te das cuenta de lo que te rodea. Pero no te sigo ahí. No entiendo. No entiendo el razonamiento. No entiendo el razonamiento. Que
si a ti te colocan en una empresa donde todo el mundo es feliz. Es que no existe una empresa donde todo el mundo Hombre, es feliz. evidente. Bueno, está bien, está bien. Bueno. Hombre, tampoco tenemos tanto tiempo. Yo lo que quería decirte es que al final la felicidad es una cuestión personal, pura y dura. Y que estos programas que intentan llevarte a una determinada parte del mundo, es decir, tú eres feliz porque los niños cada mañana se levantan pensando que les van a contar el cuento de, yo qué sé, no cuentos desgraciados, no Hansel y Gretel. Bueno, entonces yo creo que al fin y al cabo un mundo feliz no es un mundo sin ambiciones, sin un mundo plano. Y eso muchos gobiernos estarían muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. Bueno, respeto tu opinión. Obviamente para mí no existe un mundo feliz ni una empresa feliz. O sea, no existe. Entonces es un poco hipotético. Pero bueno, respeto tu opinión. O sea, yo veo el mundo desde otra perspectiva y creo que podemos hacer cosas para ser más felices a nivel individual y colectivo. Pero bueno. A ver, espera. Mejor pon un micro para que se grabe. Sí, Hola, ¿ya me oyes? ¿Apuntas primero ella? Un momento. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Sí. Perdona, ¿te puedes identificar? Morela School, profesora universitaria y periodista también. Un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Tengo 3 en una, voy a ver si lo puedo hacer bastante rápido. La primera era la diferencia entre Maslow y Viktor Frankl del concepto de felicidad, ¿vale? ¿Te acuerdas que Maslow ponía encima el bienestar, mientras que Frankl decía que la gente muy pobre, al hacerse preguntas existenciales, lograba responderlas y que era la búsqueda del sentido y conocer el meaning of, o sea, la logoterapia, en fin, ya lo habrás visto. En tu recorrido y en tu investigación, ¿cuánto has visto de esto de que encontrar el sentido de la vida es correlativo a la felicidad? Rápido. Segundo, quería preguntar acerca de si esto ha añadido algo al concepto de persona, o sea, lo que tú has encontrado. Sofía Aguirre, que es profesora de Catholic University of America y asesora de Bush, etc., ella sí hizo unas métricas donde ella tenía una noción sobre la persona y decía que la ONU, por ejemplo, no tenía una noción clara de lo que era la persona y por eso hacía las preguntas equivocadas, porque había que preguntar, por ejemplo, sobre la condición dialógica, que es lo que estás diciendo tú de los clubs, del tal, del esto. Entonces, quisiera saber si al hacer el libro has visto algo distinto o algo básico, que permanece en la condición de la persona, ¿no? Y por último, bueno, era esto, ¿no? Dijiste que los adolescentes se deprimían, que es muy importante. Evidentemente esto tiene que ver con redes sociales, etcétera, y con su condición dialógica, ¿no? Entonces creo que a la final, y te quería preguntar rápidamente, volvemos al tema de que la condición dialógica, que es las redes que tenemos, pues nada, el amor benevolente que nos profesan los demás, amigos tal y tal, sigue siendo al final una fuente de optimismo, una fuente de compañía, una fuente de propósito, de saber quién uno es, y quería sencillamente ver si opinas lo mismo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, las 2 primeras preguntas estaban encaminadas a lo que los expertos llaman purpose in life, o sea, el propósito de la vida, que es un tema que no hemos tocado, pero que es fundamental. Y es otro motivo, por cierto, por el que las sociedades nórdicas están satisfechas. Si no digo son felices, porque cuando uno ve un finlandés, no se lo ve riéndose demasiado, o sea, pero están satisfechos con sus vidas. Tienen un sentido de propósito mayor que otros países. Por eso, por cierto, también Israel salió número 4 este año en el ranking mundial de la felicidad, porque es un país que tiene un sentido de propósito. Ahora, si la encuesta se hace este año, obviamente va a salir muchísimo más bajo. Pero el sentido de propósito es
fundamental para aumentar los niveles de felicidad. Hace 3 semanas tuve en mi programa de CNN un centenario, un señor de 102 años. El tipo está fenomenal, brillante, o sea, lúcido como él solo. Y le pregunté, oye, ¿y usted cuál es su secreto? O sea, ¿usted come brócoli? O sea, ¿qué hace? Y me dice, no, dice, yo la verdad que como sano, pero tampoco soy un exagerado, cada tanto me como un bife. Pero me dice, pero yo tengo propósitos largos y cortos. Mi propósito largo era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Mi propósito largo es ir a las escuelas y enseñarle a las nuevas generaciones los horrores de la guerra. Que vean a alguien en carne y hueso que vio una guerra y que les cuente que no es como la ven en las películas, que es horrible, que es espantoso. Y mis propósitos cortos son llegar al cumpleaños de mi bisnieta el mes que viene, llegar al casamiento de mi bisnieto. Y esa combinación de propósitos largos y cortos me permite mirar siempre para adelante con optimismo. Hay muchos elementos acá mezclados que son fundamentales. O sea, hemos hablado de la vida comunitaria, del sentido de propósito, del optimismo. Hay muchas cosas que yo sinceramente no tenía en mi radar cuando empecé a investigar todo esto. Pero quizás lo más interesante de todo, de lo que aprendí haciendo esta investigación, es que no estamos biológicamente condenados a nada. Podemos aprender a ser optimistas, podemos aprender, ya sea a través de programas gubernamentales, ya sea por iniciativa propia, podemos mejorar nuestra vida comunitaria, podemos empezar a tener propósitos largos y cortos en la vida. Está en nosotros hacerlo, como sociedades, como empresas y como personas. Y eso creo que vale la pena difundirlo. Creo que vale la pena que se sepa y que vale la pena que los gobiernos lo asuman, y las empresas lo asuman, las escuelas lo asuman y la gente lo asuma. Había como varias más. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Andrés? Primero, soy Carlos Vázquez, soy banquero de Singular Bank, pero quería, primero, que es un gusto poder hablar, perdona que te tuve contigo, porque te llevo muchos años siguiendo, no solo por YouTube, Internet, que es donde tenemos acceso aquí a ti, pero sí quería posicionarme esta vez un poco en el lado de doña Encarnación, porque el otro día estaba viendo un programa de National Geographic, creo recordar, estaban dando un dato, ahora que todos son métricas de felicidad y etcétera, y hablaban de los leones. Y estaban hablando que el león salvaje, el león libre, vive 15 años y el león en el zoo vive 24. Mi pregunta es si ahora somos leones de zoo y ya no somos leones libres. Es decir, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero... Yo quiero decir una cosa. Mi papel aquí es de chinchar a este señor para que hable. Por tanto... Mira, o sea, a ver, si lo que estás sugiriendo es que no vale la pena vivir más, tírate del balcón, o sea, no sé qué decirte. Si se vive mejor viviendo más, a veces una vida es mucho más plena y no tiene por qué ser... Es que yo creo que uno viviendo más puede hacer muchas más cosas, puede hacer el bien, puede aconsejar a los jóvenes, puede hacer actividades comunitarias, puede donar su tiempo, nadie dijo que tienes que estar en tu casa comiendo popcorn y mirando televisión. Tú puedes tener una vida útil larguísima. Este señor de 102 años, lo puedes ver en YouTube, que entrevisté hace 3 semanas, tiene 102 años y está haciendo el bien y tiene un propósito en la vida y está haciendo cosas positivas. Andrés. Allí hay alguien que está... Bueno, Andrés, brevemente, ahora que tienes la claridad de que el estado de bienestar que nos lleva hacia la felicidad es importante para los cambios y los movimientos políticos,
Pues fue una de las razones por las que nosotros transformamos Cambio 16 en el medio de la creación de conciencia, porque después de un largo y profundo análisis decidimos que atacar los problemas políticos era irse a la raíz mucho más fácil, que es esa conciencia y ese cambio hacia la felicidad que impide que los populismos y todos estos gobiernos puedan manipular mucho más fácil el estado de descontento, que creo que es lo que nos hemos mencionado. Y ahora que tú has descubierto esto, por nosotros lo tratamos todos los días, ese estado de bienestar que cambia a la persona, una persona con un estado de bienestar correcto y con una felicidad. Yo particularmente soy positivo y creo que hace más por la sociedad y hace más por el planeta y hace más por el grupo que una persona que es negativa. Vas a incluir estos descubrimientos en todas tus entrevistas y vas a tratar de pujar por estos cambios, porque eso es lo más importante. No, es lo que estoy haciendo con este libro, por eso escribí este libro. Aunque confieso que cuando empecé a escribir este libro no sabía dónde iba a terminar, porque empecé preguntándome lo que contaba al principio, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una ola de descontento en el mundo? ¿Por qué las encuestas de Gallup muestran que año tras año la gente es más descontenta, está más descontenta? La verdad que empecé esta investigación sin saber dónde iba a terminar. Quería responderme esta pregunta. Y lo que me estoy respondiendo es que hay formas de revertir esa tendencia. Educación es una, políticas públicas es otra, y el solo hecho de propagar estas ideas de que tú no estás biológicamente condenado a estar deprimido, creo que es importante, porque yo que leo 20 periódicos al día no las tenía muy presentes. Entonces creo que es importante conocer esta gente a la que entrevisté, que es mucho más inteligente que yo y que viene estudiando esto hace mucho tiempo más que yo, y cuyo pensamiento no se conoce. Hay dos preguntas más por aquí detrás y yo creo que ya acabamos con vosotros dos, porque si no, que ya son las 8:30 y tenemos castañada hoy. José Luis Cordeiro, director del Millennium Project y también autor de un bestseller internacional en 12 idiomas, La muerte de la muerte, donde también te cito. De hecho, hablando de citas, yo recomiendo tus libros porque los he leído, son absolutamente maravillosos. Quien no los haya leído, sálvense en que pueda, Cuentos chinos, Aquí basta de historias, Crear a morir. De hecho, en uno de ellos me citas tú a mí y mi pregunta es, ¿qué te han dicho de la idea de ser jardinero en Marte? Y como tus libros son tan originales y tan distintos, ¿cuál es tu próximo libro? No sé. No sé, pero sé que va a surgir de una pregunta cuya... No, es que sinceramente no sé porque no sé, pero seguramente va a ser una pregunta cuya respuesta no conozco. Porque yo soy por naturaleza curioso y tengo una gran curiosidad intelectual y una gran admiración por la gente mucho más inteligente que yo. Y gracias a que trabajo en CNN, a que trabajo en periódicos, tengo acceso a gente mucho más inteligente que yo, me nutro de ellos y difundo sus ideas, y eso probablemente es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, esa es una frase tuya que me dijiste en mi libro anterior, para quienes quieren un poco más de contexto. Mi libro anterior se llama Sálvese quien pueda, lo escribí, salió en el 2018, lo empecé a investigar en el 2013, y era cómo la inteligencia artificial y los robots van a eliminar o sustituir muchísimos empleos y cómo la inteligencia artificial va a ocupar muchos de los espacios que nosotros ocupamos hoy. Por una vez le invoqué. Es lo que está pasando hoy con ChatGPT y con todas las... Bueno, de eso hablábamos hace 5 años. Y cuando escribí ese libro, me decía que... yo le preguntaba, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con los millones de personas
que van a ser reemplazadas por programas de inteligencia artificial, contadores, abogados, trabajadores en las fábricas, etcétera, etcétera, reemplazados por robots. Y él me decía, bueno, serán jardineros en Marte. Hola, buenas noches. Soy Noriko Akamura, abogada de Cremades y Calvo Sotelo. Estoy aquí, por aquí. Okay, es que soy muy pequeñita y no me veo, pero bueno. Y soy peruana, y por ese motivo me preguntaba y me da curiosidad saber, de todos los ejemplos que usted ha podido ver a lo largo de su experiencia en la redacción del libro, ¿cuáles cree usted que pueden ser extrapolables a la situación de Latinoamérica? Porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en mi país y ya no solamente me pongo a pensar en las diferencias económicas que pueden existir entre los diferentes peruanos, sino también en las diferencias geográficas, sociales, culturales que pueden existir dentro de un mismo país. Y ya pensando en Latinoamérica, eso es mucho más grande. Todas, porque lo escribí para América Latina. Todas las cosas de las que hablo en el libro son aplicables en América Latina, todas. Empezando por la de Nigeria, para enseñarles a los niños desde muy pequeño los conceptos de conflicto de interés, los conceptos de sobornos, los conceptos de corrupción, todos. Por eso escribí el libro. No lo escribí para los noruegos o para los finlandeses, que ya... pero yo te diría que todos, y ojalá otros lo sigan escribiendo. Ojalá otros digan, mira, te olvidaste tal cosa. Y escriban un libro con estos casos que doy y otros. Porque tenemos que seguir teniendo como prioridad el crecimiento económico, pero al mismo tiempo adjuntarle políticas que lleven a la felicidad. Y cuidado, no estoy poniendo la sociedad de bienestar como modelo para nuestros países, porque hay críticas también muy fundadas de que las sociedades de bienestar llevadas al extremo inhiben la innovación, inhiben la creatividad y al final del día inhiben el crecimiento económico. Y yo no estoy entre quienes creen que podemos ser pobres y felices. Yo creo que tenemos que ser medianamente, tener ingresos medianamente suficientes como para poder tener vidas dignas y ser felices. Andrés, gracias por el espacio. No quiero quitarle mucho el tiempo a todos, solamente en el libro tú mencionas una de las recetas. Mi nombre es Javier Jaramillo. Gracias, Jackie. Soy Javier Jaramillo. En el libro mencionas una de las recetas, la número 8, es más espacios verdes. Y como humanos estamos destruyendo esa opción cada día más, destruyendo los espacios verdes para nosotros mismos. Y eso yo lo veo como un gran reto, sobre todo en la América Latina, ya que tú mencionas América Latina. Y el segundo tema que te quería mencionar, que veo como un gran reto, es que esos recetadores sociales, el mayor reto que tenían, o la mayor, digamos, causa de los pacientes que estaban atendiendo eran el tema financiero. Les aflige en el día a día el tema financiero, lo que tú mencionaste. Pagar la renta al final del día, y en Latinoamérica pues esto es algo muy fuerte. Si esto es lo que más buscan los pacientes de los recetadores sociales, que es un tema financiero que a veces no está en sus manos, y si la 8ª receta es el medio ambiente, que lo estamos destruyendo el día a día, ¿cómo superamos estos retos? Bueno, la primera es que, por ejemplo, me contaban en Londres que muchos inquilinos, sobre todo inmigrantes, no conocen sus derechos. Entonces, los recetadores sociales los conectan con ONGs que ayudan a los inquilinos a protegerse de desalojos. Les ayudan a conocer sus derechos a gente que a veces ni siquiera habla el idioma. Ejemplos como esos. Pero, digamos, la mayoría de los casos son casos de depresión por otros motivos también. En cuanto a los espacios verdes, es una historia muy divertida que cuento, porque George McCarron, que es un profesor de la Universidad de Essex, creó una aplicación para el celular como parte de su investigación de la felicidad, preguntándole a la gente que diga en una escala del 1 al 10 cuán feliz es 3 veces por día y dónde está. Y con
la gente le da permiso a la aplicación con el geolocalizador para decir dónde está. Y lo que le pregunta, perdón, es cuán feliz eres, cuán satisfecho estás con tu vida, del 1 al 10, y con quién estás. Y parte del intercambio, digamos, es que quienes se inscriben en esa aplicación no pagan, es gratis. La aplicación te pide que 3 veces por día corras en la barrita esa y digas cuán feliz eres, y a cambio de eso, la aplicación a fin de mes te dice cuándo y dónde eres más feliz. ¿Ok? Y se inscribieron como 4 millones de personas. Y resultó que, entre todas las opciones que él daba, la mayor felicidad la tenía la gente cuando estaba en los parques públicos, en el campo, en las montañas, en espacios verdes. En segundo lugar, cuando iba al teatro o cuando iba a un concierto. En tercer lugar, no me acuerdo cuando estaba con los amigos o lo que sea. Y después de que hizo ese estudio, lo publicó, alguien le dijo, oye, te olvidaste del sexo, no lo pusiste como opción. Y después puso como opción el sexo y obviamente salió primero. De manera que, si quieren, la síntesis de la felicidad del estudio de McCarron es el sexo en los espacios verdes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado y a ti, evidentemente. Ha sido una tarde fantástica y el optimismo contra el pesimismo, creo que ha ganado el optimismo.